código. ¿Está bien? Por un lado. Y por otro lado, también vamos a decir que es complejo o simple, dependiendo del tipo de problemas o cálculos que tiene que realizar cada uno de estos. ¿Está bien? Bien. El lenguaje Z, como notación, utiliza una serie de símbolos, que ya lo hemos mostrado en la anterior clase, en una tabla, donde básicamente a partir de esos símbolos podemos nosotros podemos realizar una especificación, ¿no? Incluso se tiene la posibilidad dentro de este lenguaje, en algunos casos, ¿no? Utilizar lenguaje natural para poder hacer algunas aclaraciones, ¿no? De la especificación. ¿Está bien? Entonces, no se extrañen que en una especificación encontremos tanto la notación Z como también lenguaje natural. Bien. Bien, también dijimos que este lenguaje es un lenguaje declarativo y no así imperativo. Es decir, nos permite determinar de una manera, podría ser gráfica o textual, ¿no? De lo que tiene que realizar un programa o un sistema. Y no así como tiene que realizarlo o cómo tiene que obtenerse, ¿no? Los resultados del programa o del sistema. ¿Está bien? Entonces, esos aspectos tienen que estar bien claros, ¿no? Para poder comprender en el momento en que se va a utilizar este lenguaje. ¿Ya? Bien, entonces, aclarado esto, podemos continuar diciendo lo siguiente, que el lenguaje Z o la notación Z, para obtener una especificación de un sistema o de un programa, ya se elabora un documento llamado documento Z, que es el que estamos viendo aquí en el lado izquierdo de mi presentación, documento Z, donde este documento Z tiene las siguientes secciones. Una sección para describir el problema que hay que modelar. Esto por lo general se lo realiza de forma narrativa, en lenguaje natural, en todo caso, ¿ya? Los tipos, la otra sección son los tipos usados en la especificación, también conocido esto como declaraciones globales, ¿sí? La tercera sección es el estado inicial, ¿sí? La cuarta sección es las operaciones y consultas. La quinta es tratamiento de errores y finalmente tenemos la versión final de las operaciones y consultas, incluyendo el tratamiento de errores. ¿Ya? ¿A qué se refiere en sí de cada una de estas secciones que forman parte de un documento Z? ¿Ya? Se refiere, por ejemplo, en la primera sección simplemente se hace una descripción, ¿no? Descripción podemos decir de manera general de lo que vamos a especificar. Muchas veces esto se lo puede realizar, como ya les mencionaba, utilizando lenguaje natural, ¿no? Pero ¿cómo realizamos en sí esa parte, ¿no? Si bien para poder explicar eso utilizamos lenguaje natural, pero ¿cómo hacemos la explicación de qué? Entonces, lo que trata en esta parte es de que el analista o diseñador del sistema, ¿ya? Vaya al lugar del hecho, vaya al lugar donde se va a implementar el sistema, ¿ya? Y observe, ¿no? Eh, Generalmente la observación que tiene que hacer es de los procedimientos que están inmersos dentro de ese lugar, ¿ya? De los procedimientos principalmente, ¿no? De los que van a ser implementados en el sistema. Entonces, eso es lo que tiene que observar el analista o diseñador para que posteriormente se identifique los problemas a abordarse, ¿ya? Inclusive identificar el problema central, ¿no? Por lo que da la necesidad de desarrollar un sistema. De eso trata esta sección, ¿no? Que básicamente, como ya les decía, se los realiza a través de la observación. Bien. La otra sección, los tipos usados
en la especificación o declaraciones globales ya se basa en ya utilizar en gran parte lo que son la especificación gráfica o textual, ¿no? Tenemos dos formas de realizar una especificación a través del lenguaje Z, una textual y la otra gráfica. Yo les decía que es mejor utilizar la gráfica porque es mucho más expresivo que la textual. La textual muchas veces se la utiliza para poder hacer pequeñas aclaraciones ya en el mismo documento o en el mismo código del sistema, ¿no? En cambio, la especificación gráfica, donde se usan los esquemas, nos muestra, ¿no?, claramente qué es lo que se está especificando. ¿Está bien? Entonces, en esta sección, para poder obtener estos esquemas, tenemos que ir identificando principalmente los tipos que están interviniendo en el hecho, ¿sí? O los tipos que van a intervenir en todo caso en el sistema, ¿no? Por ejemplo, de la primera sección, a medida que vamos avanzando cada una de las secciones, vamos a ir mostrando con un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, de la primera sección, o en la primera sección, aquí tengo yo, a través de la observación, algunas descripciones en lenguaje natural, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, 1. Los accesorios se identifican a través de un código de forma única, ¿no? Pero ¿de qué estamos hablando esto? ¿A qué nos estamos refiriendo esto? Porque el sistema a especificarse es un sistema de control de stock de accesorios de equipos de computación. Entonces, esta primera sección estaríamos nosotros abordando de esta manera, ¿sí? Lo que estoy aquí, voy a tratar bueno, no me permite ya. Quería remarcarlo, pero es esto, con el cursor les voy a mostrar, ¿no? Es este tipo que tenemos que obtener para la primera sección, ¿ya? Si es necesario extendernos un poco más, entonces no es malo, ¿no? O sea, no estaría mal. Si es necesario extendernos, o sea, con la descripción, en este caso, a través de la observación del sistema a especificarse, no estaría mal, ¿no? La idea es que se entienda lo que está, o la forma en que está funcionando ahí los procedimientos, ¿no? Que van a ser automatizados, entre comillas, a través del sistema a desarrollarse. Bien. Los tipos usados en la especificación. Esta segunda sección sería identificar los tipos acá, ¿no? Por ejemplo, aquí en este sistema, los tipos serían los accesorios, código de accesorio, cantidad mínima, cantidad máxima, ¿no? Día de control, etcétera, ¿no? Y otros tipos, ¿no? Tenemos tres tipos que se manejan en este lenguaje, básicamente. El tipo incorporado, el tipo básico dado, ¿no? Y el tipo, ¿qué se llama el otro? El tipo, ya me he olvidado. Aquí lo tenemos, en la anterior clase habíamos explicado esto, ¿no? El tipo incorporado, básico dado y el de tipo libre. Ese me estaba olvidando. Esos tres tipos. Y esos tres tipos simplemente tienen que manejarse, por si acaso. Dentro de esos tres tipos tenemos nosotros que involucrar a todas las entidades que forman parte del sistema. ¿Está bien? Bien. Después tenemos un estado inicial, que es la otra sección de este documento. El estado inicial nos muestra a través ya de un esquema, claramente, de cuáles son los valores o con qué valores, o los estados, como dice aquí, inicial, del sistema para su funcionamiento, ¿no? Que muchas veces esto se lo muestra en la especificación a través de un esquema, como ya les decía, como un esquema anónimo, porque los esquemas anónimos nos permiten identificar o definir las declaraciones globales, y dentro de la misma está el estado inicial, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos accesorio, texto, código de accesorio es un número entero, cantidad mínima es un entero positivo, y así, ¿no? Entonces, de eso trata el estado inicial. Si hay algunos de estos tipos que tienen que
que tiene que iniciarse, ¿no? Con un valor específico, entonces lo hacemos, lo ponemos acá. Como por ejemplo, la cantidad de accesorios deben ser diferente de cero, o el accesorio debe ser diferente de vacío, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, de eso trata el estado inicial. ¿Sí? Este sistema que estoy mostrándolos como ejemplo es uno bastante simple, ¿no? Por eso es que no requiere muchos esquemas para poder abordar, para que sean abordados dentro de cada una de estas secciones, por si acaso, ¿no? Pero cuando el sistema es bastante complejo, mucho más amplio, entonces en las declaraciones globales tendremos no solamente tal vez un esquema, sino dos o tres esquemas anónimos, por si acaso, ¿ya? Luego viene la cuarta sección, que son las operaciones y consultas. ¿Ya? Esa es la sección principal, por si acaso, ¿ya? Las operaciones y consultas. Es decir, los procedimientos que han sido identificados en la primera sección, que han sido identificados a través de la observación del sistema a implementarse, ¿no? Deben ser automatizados a través de operaciones que van a que va a recurrir el sistema para poder realizar ciertos cálculos y obtener ciertos resultados. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que especificar claramente, porque muchas veces es aquí donde nos equivocamos, en identificarlos y posteriormente tener ciertos errores, ciertas fallas, ¿no?, del sistema, ¿no? Por eso la sección principal, bueno, desde mi punto de vista, ¿no?, es las operaciones y consultas. O sea, qué operaciones tiene que realizar el sistema y de ahí qué resultados tiene que devolvernos para que posteriormente lo reflejemos a través de reportes, ¿no? Los reflejemos a través de ciertas consultas, como se menciona acá. ¿Está bien? Luego tenemos el tratamiento de errores, ¿no? Generalmente esta sección se refiere a aquellos esquemas donde nos muestre los estados en los que se va a encontrar en algunos momentos el sistema. Por ejemplo, cuando hacemos una transacción en el banco, ¿verdad? Cuando seamos más específicos, nos vamos a un cajero, ¿ya? De algún banco. Ya cuando hay muchas transacciones que están en línea, que están realizando al mismo tiempo, entonces las respuestas del cajero no es inmediato, ¿no? Por ejemplo, si queremos realizar queremos extraer dinero de un cajero, si no hay muchas transacciones, o sea, no hay muchas consultas en el sistema, entonces inmediatamente va a ser la respuesta. Pero y si no, debería lanzarnos un mensaje indicando en la pantalla, ¿no?, del cajero, indicándonos que está en proceso su consulta, está en proceso la, eh, ¿cómo se llama esto? La, la transacción, ¿no? La transacción. Entonces, cosas así deben ser tomadas en cuenta. ¿Y dónde son tomadas en cuenta en este documento de especificación? Acá, en el tratamiento de errores. Incluso cuando hay fallas, ¿no? Cuando hay fallas, como lo hace en las páginas de internet, ¿no? Cuando hacemos una consulta, o sea, estamos navegando, ¿no? Queremos entrar a una página y posiblemente por cierta situación no nos pueda devolver la página que estamos buscando, ¿no? Entonces nos muestra, ¿no? Lo sentimos mucho, una página de excusa, ¿no? Lo sentimos muchos, pero no hemos podido abrir la página, no hemos podido entrar a ingresar al link solicitado, etcétera, ¿no? Así sale. Ese tipo de situaciones también deberían ser tomadas en cuenta, como ya les mencionaba, ¿no? Pero ¿dónde? Aquí en el tratamiento de errores, ¿ya? En el tratamiento de errores. Por ejemplo, aquí en nuestro ejemplo, aquí está un mensaje, ¿no? No cumple con la cantidad predeterminada, dice. Lanza un mensaje si no se cumple con las entradas que debería recibir el sistema, ¿no? Las entradas correctas que debería recibir el sistema, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, eh, ese tipo de mensajes o ese tipo de tratamiento de errores deben ser tomadas en cuenta en esta sección, ¿ya?
Y finalmente tenemos la versión final de las operaciones y consultas, incluyendo el tratamiento de errores. Esto, más que una sección de este documento, es, es un punto, por decir así, que nos permite depurar este documento de especificación. Es como una condición, ¿no? Que hace que vayamos obteniendo diferentes versiones de este documento. ¿A qué se refiere con versiones? Que posiblemente la primera versión no sea la correcta, ¿no? La especificación adecuada para el sistema que se va a desarrollar. Entonces, hacemos una revisión de todas las secciones que ya se han elaborado en este documento, que por lo seguro es las 5 secciones, ¿sí? Y en esa revisión podemos ver que hay algunas fallas o algunos detalles que deben ser tomados en cuenta. Entonces obtenemos un otro documento, una segunda versión de esa especificación, ¿no? Una segunda versión. La anterior ya se lo descarta y trabajamos con esa segunda. Si aún todavía en una nueva revisión encontramos otros aspectos más que no han sido tomados en cuenta, entonces vamos a obtener una tercera versión, ¿sí? ¿Ya? Y si en esa tercera versión no se encuentra ninguna falla, ningún aspecto que se haya olvidado tomar en cuenta, por decir así, entonces ya sería la versión final. A eso se refiere este último punto. ¿Ya? Este último punto no es una sección en sí del documento, sino es más bien como una condición para ir depurando este documento de especificación, documento Z, como se lo conoce. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta antes de continuar de lo que acabamos de explicar del documento Z? ¿Está bien? ¿Se ha entendido el documento Z? Porque eso es lo que tenemos que obtener, por si acaso. Cuando les pida una especificación de algún sistema de algo, ustedes tienen que entregar el documento Z. ¿Sí? Así se lo conoce. Bien, estoy asumiendo, como están callados, estoy asumiendo que se ha entendido, ¿no? De lo que trata este documento Z. Ahora, para ya para poder obtener este documento Z, tenemos que tener bastante práctica en el manejo de esquemas, ¿sí? Y para eso ya se ha ido utilizando o se utiliza la notación Z que lo hemos descrito en una tabla, por un lado, y por el otro lado también se utiliza algunos otros símbolos que no están mencionados en esa tabla, y algunos estaban justamente en la explicación de la clase anterior. Por ejemplo, voy a abrir el documento de la anterior clase, ¿ya? El documento número 5, así estaba etiquetado. Donde aquí dice, ¿no? Que la notación Z o este lenguaje Z para la especificación utiliza acrónimos, por un lado. También utiliza ornamentaciones, dice acá. Aquí lo voy a resaltar. Ornamentaciones. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que la especificación no sea solamente comprendida, o sea, el documento Z, no sea cuando alguien lo lea, no solamente sea comprendido por el analista o diseñador que lo haya realizado, sino debería ser comprendido por cualquier usuario, ¿ya? Por eso estamos llamando a este documento como una especificación, perdón, a denominar a este documento como un documento híbrido, donde se maneja la notación Z por un lado y por otro lado, para que esto esté entendible, para que sea entendible, se utiliza el lenguaje natural, ¿ya? Ahora, dentro de la misma notación del lenguaje Z, como les mencionaba, utilizamos todo lo que está en esa tabla, por un lado, y por otro lado utilizamos algunos otros símbolos, por ejemplo, el punto y coma, la coma, ¿no? Algunos guiones que nos sirven como símbolos de puntuación dentro del documento o dentro de una especificación específicamente.
¿no? También utilizamos algunos símbolos especiales, algunos símbolos matemáticos, ¿no? Que nosotros lo consideramos como símbolos especiales, como aquí el delta, ¿no? El phi, ¿no? Donde, por ejemplo, el delta nos va a servir este símbolo, ¿no? Delta nos va a servir para poder mostrar en la especificación que se tiene especificado dos estados, el de inicio y el de salida, el de inicio y el de final, o el de entrada y el de salida, como por ejemplo acá. Cuando hemos puesto aquí ese delta a un nombre, a un esquema, al nombre de un esquema, significa que este esquema está especificando la operación que se realiza, dándonos como resultado antes y después, ¿no? ¿Sí? Antes de obtener el resultado y después de obtener el resultado en todo caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este otro, el phi, que está aquí al lado, ¿no? Este símbolo generalmente se lo utiliza para poder, también en los nombres de esquemas, para poder referirnos a las consultas concretamente, como por ejemplo aquí abajo, ¿no? Consulta de accesorio, dice. Entonces aquí nos va a mostrar ya sea una lista de los accesorios o tal vez un detalle del accesorio, ¿ya? Pero ¿cómo entendemos o cómo vamos a llegar a comprender así? Porque delante de ese nombre, de ese esquema, está este símbolo, ¿no? Otros símbolos, por ejemplo, el de interrogación, este símbolo de interrogación, el símbolo de admiración, el apóstrofe o comilla. ¿Para qué sirve estos símbolos? El símbolo de interrogación sirve para poder identificar una variable, generalmente se lo pone al final de una variable, ¿ya? Para identificar una variable que es de entrada, o que la variable en ese momento se lo está utilizando como entrada. Por ejemplo, a ver, ¿dónde tenemos aquí? Aquí. Por ejemplo, aquí. Por favor, van a seguir el cursor, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos X. Estamos tomando a X como una variable de entrada porque al lado de ahí está el símbolo de interrogación. ¿Qué vas a recibir como entrada, no? El código de accesorio, por ejemplo, por el usuario, ¿no? Esta variable Y también es de entrada. ¿Qué estás recibiendo? Un número entero positivo. ¿Ya? Entonces, para eso sirve este símbolo de interrogación. El de admiración. Generalmente el de admiración también se utiliza junto con las variables para mostrar, para desplegar por pantalla, por decir así, ¿no? Por ejemplo, aquí abajo, ¿no? Dice consulta de accesorio. Aquí, van a seguir, por favor, el cursor, ¿ya? El cursor del mouse. Y observan aquí abajo, un poquito lo voy a hacer grande, un poquito más grande. ¿Ya? Si observan, aquí dice lista y el signo de admiración al final. ¿Qué significa? Que todo lo que aquí se está obteniendo como lista, lo está desplegando, se está asumiendo eso, ¿no? Que está desplegándose por pantalla, o se lo está haciendo conocer al usuario que ha hecho esta consulta, ¿no? Para eso sirve este símbolo de admiración. Luego viene la comilla. La comilla. ¿Para qué sirve la comilla? La comilla simplemente nos muestra el cambio de estado, también se lo utiliza generalmente en las variables. El cambio de estado, por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Aquí tenemos, por ejemplo, en esta parte, dice en depósito y encima está la comilla o el apóstrofe. ¿Qué significa? Que en depósito, que está al lado del igual, estamos utilizando la misma variable, ¿verdad? En depósito, es el estado anterior. Con lo que se está realizando aquí, con estas operaciones que están más a la derecha, ¿ya? Obtenemos el estado siguiente, es decir, obtenemos el valor siguiente que se va a registrar en esta variable en depósito. Eso significa con el apóstrofe, ¿no? Estado anterior sin apóstrofe, estado siguiente de esa variable con apóstrofe, ¿no? Así, ¿no? A ver, ¿qué otros símbolos se llega a utilizar? Los corchetes, ¿no? Para poder un poco, manejar conjuntos, ¿no? Como se menciona acá. Y otros símbolos dentro de lo que les explicaba en la anterior clase, ¿no? Para poder combinar un esquema con otro, ¿no? Utilizamos las conectivas lógicas, ¿no?
la de conjunción, disjunción, condicional y bicondicional, por decir, ¿no? Bueno, aparte de la notación Z, que claramente forma parte de este lenguaje, que está en la tabla, esta tabla, ustedes ya lo conocen, donde está esta tabla, utilizamos estos otros símbolos, ¿no? Principalmente son estos los que acabo de mostrarles, ¿no? Hay otros que no están en este documento que les pasé, pero que en su momento, si es que lo utilizamos, les voy a aclarar de qué trata, ya, pero en los ejemplos, ¿no? En los ejemplos que vamos a ir viendo. ¿Está bien? Bien, volviendo a nuestra clase, ¿no? Eh, ya con todo esto, tenemos suficientes elementos para poder aplicar este lenguaje, poder utilizar este lenguaje para una especificación. ¿Ya? Ahora, muchas veces para que esto facilite, o sea, nos facilite el manejo de este lenguaje en la especificación, tenemos que recurrir a algunos conceptos, principalmente conceptos relacionados a la lógica y a la teoría de conjunto. Por ejemplo, las relaciones y funciones. Las relaciones, ¿para qué nos sirven las relaciones? Las relaciones nos permite comparar una entidad con otra, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos X como un conjunto y aquí otro Y. Entonces podemos comparar cómo los elementos de este conjunto, ¿sí? Se van asociando con los elementos de este otro conjunto. Eso llamamos nosotros relación, ¿sí? Por ejemplo, alumnos con materias. X podría ser alumnos y Y podría ser materias. Entonces, ¿cómo sería la relación? Su inscripción, por decir así, ¿no? Entonces, muchas veces estas relaciones dentro del modelo relacional, esto muy aparte, ¿no? Dentro del mapeo que se hace en este modelo, el modelo relacional es de muchos a muchos. Nos permite las relaciones de muchos a muchos, una entidad con uno, de una entidad con otra, de muchos a muchos, de n a m. ¿Está bien? Las funciones también es un tipo de relación, ¿sí? De un conjunto con otro conjunto, solamente que aquí es de n a 1. Generalmente de esa manera se lo utiliza. Bueno, indistintamente, de n a 1 o eh, también de n a n son las relaciones, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o cómo llegamos a identificar eso, ¿no? Una función de 1 a n o perdón, de 1 a n o de 1 a 1. ¿Cómo identificamos eso? ¿Ya? De 1 a 1 o de 1 a n, por favor. De n a m es las relaciones. De 1 a 1 y de 1 a n son las funciones. ¿Cómo identificamos eso? Cuando tratamos con funciones parciales o tratamos con funciones totales, que eso ya lo habíamos aclarado anteriormente. Cuando tratamos con funciones parciales, entonces la relación viene a ser de 1 a n. Cuando hablamos de funciones totales, estamos hablando de funciones, de relaciones, perdón, de 1 a 1. ¿Entiende? ¿Ya? Esto comparando con el modelo relacional, por si acaso. ¿Ya? Entonces, si observan, de esta manera vamos agarrando conceptos tanto de la lógica como de la teoría de conjuntos para poder utilizarlos adecuadamente en un documento Z, en una especificación a través de este lenguaje. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí tengo una relación de accesorios con cantidad máxima, ¿no? De mucho a muchos, ¿no? O sea, bueno, este ejemplo lo voy a explicar con más detalle cuando veamos todos los conceptos, como lo hemos visto hoy, las funciones y relaciones, y alguna notación aparte de lo que se maneja dentro del lenguaje Z, ¿no? Cuando terminamos todo esto, ya vamos a centrarnos con un ejemplo, eh, con un documento de un sistema, ¿no? Ahí se va a notar mejor cómo se aplica este lenguaje, ¿no?
Por ejemplo, aquí tenemos una relación que les decía, ¿no? O dos relaciones entre accesorios, cantidad máxima y cantidad mínima, ¿no? Seguramente hay algunos accesorios que tienen una cantidad máxima, otros una cantidad, que tienen una cantidad máxima y una cantidad mínima, ¿no? Y esto varía. Unos tendrán como cantidad mínima 1, otros tendrán como cantidad mínima 5, otros tendrán cantidad mínima o máxima, por decir 100, otros tal vez 200 y así, ¿no? Entonces es de muchos a muchos. ¿Está bien? ¿Por dónde tenemos una función? Aquí tenemos relación. Esto. Día de consulta en depósito. Esto viene a ser una función parcial, ¿no? De 1 a n, ¿sí? De 1 a n, ¿no? Entonces, de esa manera vamos utilizando, como ya les decía y vuelvo a repetirles, las relaciones y funciones, ¿ya? Mejor se va a entender con el ejemplo, ¿ya? Y para entender este ejemplo, necesito empezar desde la descripción, desde la observación. Así se va a comprender mucho mejor. Pero para hacer eso, necesitamos revisar todos los conceptos y eso lo vamos a hacer poco a poco, ¿ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? ¿Se ha entendido? ¿O se han dormido, jóvenes? Sí, he entendido, licenciado. Ah, muy bien, muy bien. Luisa, siempre atenta. Ya, vamos a continuar con estos conceptos. Como hemos visto, bueno, hoy hemos visto algunos símbolos aparte de que se maneja de la notación Z y dos conceptos básicamente, ¿no? Lo que son las funciones y relaciones. La siguiente clase vamos a ver otras tres y creo que ya con eso vamos a poder dar un ejemplo completo, ¿ya? En realidad el ejemplo completo es este, el que tenemos aquí en pantalla, ¿ya? Todavía me falta agregar algunas cosas. Para la siguiente clase ya voy a tener terminado y así vamos a tener todo el documento Z para este sistema que está aquí arriba, ¿no? Para el sistema de control de stock, de accesorios, de equipos de computación. ¿Está bien? Bien, si no hay preguntas, por hoy quedamos acá y nos encontramos la siguiente semana. Hasta luego, jóvenes, entonces. Nos vemos la siguiente semana. Licenciado, Hasta buenas luego, noches. licenciado. Sí, buenas noches. Dígame. Voy a Disculpe, encender la luz, ¿ya? Un ratito.